Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado de manera puntual. Eh, Vamos a dar a las 5. Estaríamos dando entre 2 a 3 minutos para iniciar y pues para respetar la puntualidad de las personas que ya han ido ingresando a esta charla del día de hoy. El doctor Carlos Felipe también ya está eh, próximo a unirse al chat. Bueno, quiero contarles, aprovechando el tiempo, mientras iniciamos, que la charla del día de hoy se va a manejar en un lenguaje muy sencillo, en un lenguaje que sea entendible para cualquier persona. Eh, Vamos a contar con un invitado el día de hoy, que es la persona que va a desarrollar la temática en el día de hoy. Esta persona cuenta con experiencia profesional y académica en el sector financiero y solidario. La dinámica es muy sencilla. El invitado del día de hoy, es quien va a abordar la reunión, va a abordar la charla y posteriormente, cuando él termine, se van a generar las preguntas que pueden ir enviando o al WhatsApp que les colocamos en el correo electrónico de hace media hora, o nos las pueden enviar vía WhatsApp o vía correo electrónico para no interrumpir la dinámica pues, de la charla. Bueno, a las personas que acaban de ingresar, muchísimas gracias por conectarse. Les estaba comentando a los que ya estaban conectados que les agradecemos por su puntualidad, que hoy tenemos un invitado que es la persona que va a desarrollar la temática el día de hoy, y pues la idea es darles entre 2 a 3 minutos a las personas que no se han logrado conectar para que podamos arrancar y pues respetar el tiempo de todos con las personas que ya se han venido conectando de manera oportuna el día de hoy. En cuanto a la temática, lo que les estaba comentando hace un rato es de que vamos a usar un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que sea comprensible para todas las personas. No es una charla para abogados, es una charla que puede ser entendida y pues esa es la finalidad, que cualquier persona pueda comprender las preguntas, genere las preguntas que le parezcan oportunas. Al final, cuando el invitado finalice, vamos a realizar una sesión de preguntas en el cual pueden enviárnoslas vía WhatsApp en el link que les enviamos en el último correo electrónico hace media hora, o nos las pueden enviar vía correo electrónico para no interrumpir la dinámica pues, del invitado, que es la persona que va a desarrollar toda la charla. Entonces, bueno, vamos a darle 2 minuticos más y yo creería que ya el invitado está conectado también. Y yo creería, vamos a... Buenas tardes, señora Yuli, el señor Cristian, la señora Mónica Andrea. Muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Dentro de unos minutos vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Carlos Felipe Uribe. El doctor Uribe es abogado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad Nuestra Señora de Rosario. El doctor Carlos Felipe cuenta con una amplia experiencia en el sector solidario y en el sector financiero. Es la persona que el día de hoy nos está acompañando durante la charla, y pues le damos paso al doctor Carlos Felipe. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Luis. Sí, se escucha. Sí, señor. Listo, listo. Ya me están escuchando. Tenía el micrófono apagado. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, el tema de hoy que vamos a afrontar es el reporte ante las centrales de riesgo durante este periodo de pandemia que pues estamos viviendo. De manera que primero vamos a hacer pues de manera muy somera
qué es el derecho a la habeas data, cuáles son los actores dentro del marco normativo, cuál es la protección y, y finalmente pues vamos a terminar en estado de excepcionalidad, ¿vale? Entonces, empecemos. ¿Qué es el derecho a la habeas data? Entonces, lo vemos que está estipulado como un derecho fundamental dentro de nuestra Constitución en el artículo 15, en donde nos enmarca que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y que el Estado debe propender por la protección del mismo. A su vez, nos señala que podemos conocer, actualizar y rectificar la información que haya sido recabada por bancos de datos y archivos en entidades públicas y privadas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vemos quiénes son los actores dentro del marco normativo. Entonces, el primero, el más importante, el titular de la información de la habeas data, que es a quien lo está protegiendo. Entonces, que es toda persona que haya, es el titular de la información y que cuando esta haya sido recogida por una base de datos. Si esta base de datos ha sido recogida y reposa nuevamente en esta base de datos, se puede ejercer el derecho de la base de datos, de la habeas data, frente a la empresa o entidad que haya recaudado esta información de manera directa y gratuita y sin necesidad de abogado. Necesitamos, segundo, empresas autorizadas que recolectan la información susceptible de habeas data. ¿Quiénes pueden recoger la información? Pues entidades, empresas o personas con las cuales se haya entablado una relación financiera o comercial. Y a las cuales se le haya entregado esta información y a la cual se le haya autorizado expresamente para que reporten esos datos personales sobre el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones a una central de riesgo. A estas entidades o empresas, las personas las podemos llamar fuentes de información. Ahora pasamos a las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo, ¿quiénes son en este marco normativo? Pues son las que administran esa información, ¿sí? Que obtienen estas bases de datos. Entonces, las centrales de riesgo reciben la información personal de carácter igual financiero, crediticio, comercial o de servicios, que le envían estas fuentes de información y que previamente ha sido recaudada de los titulares y la administran. ¿Quiénes? Ahora pasamos al otro punto. Personas autorizadas por el titular de la información para realizar las consultas. Entonces, estas son otras entidades que están autorizadas previamente por el titular para que se haga esta autorización, esta consulta ante estos con el fin de poder entablar una relación financiera, crediticia, comercial o de servicios. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces, qué pena, podemos hablar como, hagámoslo de una manera bastante didáctica, este proceso de recolección y tratamiento de información. Entonces, digamos que hay un paso 1, que es donde el titular de la información autoriza expresamente, que es lo más importante, y con qué fines específicos se va a recaudar esa información. Paso 2, la información es recolectada por esta fuente de información. El paso 3 sería que la fuente de información se envía a los datos, y datos recolectados se envía a la central de riesgo. Paso 4, el operador de la información recibe los datos y se encarga de ordenarlos, administrarlos y ponerlos a disposición de sus usuarios. Y paso 5, los usuarios de la información de consulta de datos de titular para establecer y mantener una relación contractual, realizar estudios de mercado, etc. Entonces, aquí vamos a hablar también ¿qué busca proteger la habeas data? Busca proteger la información comercial, crediticia, financiera, entre otros. El Estado propende por la protección del historial crediticio de las personas, tanto naturales como jurídicas. Entonces, un momento. Entonces, ¿ustedes a qué tienen derecho según la ley de la habeas data? Principal derecho que tiene como titular de la información es la de conocer,
actualizar, rectificar y eliminar sus datos personales que han sido recolectados. Esa es la primera. Otros derechos que le asisten son realizar consultas o reclamos ante las fuentes y operadores de la información, solicitar copia de la autorización que otorgó para que fuera recolectada esta información personal. Tercero, requerir la información acerca de los usuarios autorizados a obtener los datos contenidos en las bases de datos de los operadores. Y cuarto, exigir la información sobre la utilización del usuario que está utilizando los datos. Ahora, ahora bien, ¿cuáles son los deberes de las fuentes de la información? Garantizar que la información que se suministra a los operadores de bancos de datos, o sea, a las centrales de riesgos, sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Entonces, por ejemplo, a las centrales de riesgo siempre se tiene que reportar mensualmente. Por ejemplo, vamos a hablar de un banco. El banco va a reportar todas sus obligaciones, tanto al día como en mora. Todo eso se llaman reportes. Por eso muchas veces hablamos y cuando accedemos a un banco nos dicen, no, es que no le vamos a, no lo podemos, es que está reportado por, ¿sí? Entonces el reporte implica varias cuestiones, pero el reporte lo que implica más que todo también es una protección al sistema financiero colombiano porque esta información es semi privada, como lo ha denominado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque también los bancos tienen que asegurarse y el Estado tiene que asegurar también la protección del sistema financiero para saber, por decirlo así en lenguaje coloquial, quién paga a tiempo y quién no paga a tiempo, quién es una persona que es morosa. Entonces, esa es la fuente de información que se tiene que tiene que dar. Entonces, lo que les decía, entonces los reportes son de dos tipos. Un reporte que hablaríamos que es un reporte positivo, que es el reporte que nos da cuando nosotros siempre estamos al día con nuestras obligaciones. No tenemos problema, nunca nos hemos estado en moras. Y el otro reporte, el reporte negativo, que este reporte es el que ya viene y nos viene abocado y es el que nos afecta a nuestra vida crediticia como tal. Este tipo de reportes negativos a su vez van atados, por decirlo así, al tipo del crédito que tenemos nosotros. Entonces, en el sistema financiero colombiano podemos hablar de 4 tipos de créditos o clasificar los créditos, no, denominemos que son 4 tipos de créditos grandes, globales, los cuales enmarcan todas las clases de créditos. Tenemos el crédito de libre inversión, el crédito de vivienda, el crédito de una persona jurídica para empresas y el microcrédito, que sería un crédito pequeño, no más. Hablemos, ¿qué pasa? Cada uno de estos créditos, según la ley, tiene unas etapas de calificación de riesgo, ¿sí? Según las moras en las que entren. Entonces, hablamos de una calificación de riesgo de buen comportamiento, una calificación A. En la calificación A hablamos de créditos, digamos, de libre inversión de los 0 a los 30 días. De la calificación B, hablamos de un crédito que está entre el día 31 de mora al día 60. En la calificación C, del día 61 al día 90, si no estoy mal. De la calificación D, del día 91 al día 180. Y del día 181 en adelante la calificación E, que es la peor calificación. Que no es lo mismo crédito de vivienda, porque un crédito de vivienda tiene otro tipo de calificación y es, por ejemplo, el comportamiento de las moras en el crédito de vivienda es entre el día 0 al día 60 de mora, estamos en una calificación A, entonces no tendríamos un reporte negativo si estuviéramos en ese marco, ¿vale? Del día 61 en adelante ya tendríamos un reporte negativo ante la central de riesgo correspondiente. Pero también la ley es bastante proteccionista con nosotros como usuarios de nuestros derechos al decir que a nosotros nos tienen que notificar por escrito que vamos a ser reportados de manera negativa ante la central de riesgos. Pero este escrito no solamente tiene que decir, señor, usted va a ser reportado porque está en mora, sino tiene que tener unas características y la característica es la siguiente. El escrito tiene que decir que si dentro de los 20 días siguientes usted no ha normalizado su obligación, normalizar quiero decir con poner al día la obligación crediticia o la obligación de pagar la telefonía celular o ¿sí?
lo vamos a reportar de manera negativa, ¿sí? Y esto tiene que ser comprobable 20 días a partir del día de la notificación de la carta. Entonces, a ustedes no los pueden reportar negativamente sin que medie este documento, ¿sí? A través del correo electrónico, a través de una carta que llegue a su domicilio, al domicilio que tienen registrado. Siguiente, por favor. Entonces, ahora hablamos del estado de excepción por el COVID-19. Como vimos en un estado social de derecho, en el cual el Estado no solamente está para que se aplique la ley eh, fuertemente, sino que también se propenda por la materialización y protección real de los derechos de nosotros como ciudadanos y como habitantes de Colombia. Entonces manifestó el viceministro de Hacienda que desde el 28 de febrero no habría reportes negativos ante las centrales de riesgos. Es decir, que a ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes entró en mora de un crédito el 31 de enero del 2020. Tenía 20 días para normalizar la obligación, pero no la pudo normalizar. A usted no lo pueden haber reportado negativamente para corte de febrero, porque como yo les dije, esta información tiene que ser recaudada por la fuente de información y enviada a la central de riesgo de una manera periódica, ¿sí? Entonces, entonces, es decir, desde el día 28 de febrero en adelante no va a haber reportes negativos, pero tampoco quiere decir que exista un aval para las personas que tengan el reporte negativo. O que no estoy diciendo que no vayan a ser sujetos de crédito, porque muy bien lo dijo, que pueden ser sujetos de crédito personas que estén reportadas, ¿sí? Pero eso también vaya con las políticas de cada empresa o de cada entidad financiera a la que se vaya a acudir al crédito, ¿sí? No los están maniatando, pero obviamente el reporte pesa, porque el reporte es nuestro comportamiento dentro del sistema financiero colombiano. Ahora también se puede acordar con los acreedores nuevos plazos para el pago de las obligaciones. Entonces esto se hace a través de ¿qué? De reprogramaciones de los créditos por medio de acuerdos con estas entidades. Entonces ahí ustedes tendrían que hablar con cada empresa o cada banco a ver cómo van a poder normalizar la obligación sin cesando las moras, ¿sí? Ampliando o dándoles periodos de gracia para este tema. Y el reporte, nuevamente lo vuelvo y lo digo, para el 28 de febrero, para quienes no hayan estado reportados de manera negativa ante la central de riesgo, no puede existir. Primero, por una orden del gobierno. Y segundo, si no existió la comunicación por la cual les daban los 20 días de los que habla la ley para normalizar la obligación, mucho menos. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, inquietud que tengan al respecto, Luis? Regálame un segundo y O miramos. hablé muy rápido. No, no. Por acá, por WhatsApp, me escribió una persona y hace la siguiente pregunta. Sí. Eh, la pregunta es, ¿en qué casos es posible que se realice un reporte negativo si compré un carro a un tercero, pero nunca hice realmente la compra? Es más como un tema de suplantación. Pues, Uy, no, pero es que primero lo mismo, lo que estábamos hablando, o sea, ahí tenemos que mirar muy bien el caso, porque primero, esa persona, ¿cómo está autorizada para hacer el reporte ante la central de riesgo? Sí, porque ella tiene derecho a esa información, como yo ya lo había dicho. Ella tiene derecho a decir, hombre, sí, usted puede reportar ante una central de riesgo, usted es una fuente de información, usted es una persona que puede recabar este tipo de información. Si lo es, yo tengo derecho a saber cuál es la autorización. Y segundo, ella tuvo que haberla autorizado para que le hagan ese reporte. Porque sin que me dé esa autorización no se puede hacer ningún tipo de reporte, tanto positivo como negativo. ok.
Pues las personas que quieran pueden enviar las preguntas por el chat del grupo. Acá estoy recibiendo otra pregunta por Sí. WhatsApp y la pregunta se refiere al tema de, estuviste hablando de los tipos de calificaciones. La persona quiere saber el primer tipo de calificación, en qué consiste, el primer tipo que indicaste, que no alcanzo a escuchar bien el nombre o el tipo de calificación con el que iniciaste ese tema. Del riesgo del crédito o de los créditos. Bueno, lo que podemos hablar, bueno, retomando ese tema, es que eso es un poco, cuando se habla de ese tema se puede llegar a confusión porque se toma casi el mismo nombre para distinguir las cuestiones. Entonces, podemos nombrar que hay cuatro grandes tipos de crédito, que era lo que yo decía, que es el crédito de libre inversión, el crédito de vivienda, el crédito empresarial y un crédito y el microcrédito, ¿sí? Que son créditos muy pequeños, ¿sí? Y lo otro se refiere a la clasificación que da el riesgo de retorno del dinero a las entidades, ¿sí? Que eso se da por los días de mora. Entonces, lo que yo decía era, por ejemplo, en los créditos de libre inversión, hablamos de una calificación de riesgo de los 0 días de mora a los 30 días de mora en una calificación A. Es una calificación buena, ¿sí? Entre el día 31 al día 60 ya es una calificación que le está bajando y ya le empiezan a reportar negativamente ante las centrales de riesgo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Por qué? Porque ya la central de riesgo va a ser informada de que la persona no pagó, pero materialmente esos reportes y depende de cómo la empresa reporte mensualmente las calificaciones. ¿Sí? Es que eso es un tema que se lleva más que todo es por la calificación de riesgo de las carteras de las entidades, ¿sí? Pero que cuando uno revisa, digamos, un estado de cuenta de la información financiera de una persona, porque, por ejemplo, yo estoy autorizado ante Transunión, que es la antigua CIFIN, para poder mirar también información financiera a las personas una vez me hayan autorizado. Por ejemplo, Luis Eduardo me autoriza a mí para que le revise su estado financiero en la central de riesgo. Él lo firma, yo lo puedo revisar porque tengo usuario. Entonces ahí él me va a decir cómo ha sido el comportamiento mes a mes. ¿Mm? Si es una persona que ha pagado, cuántos meses lleva en mora. Y adicional a eso, también me reporta si una cartera está castigada o está vigente. Me reporta cuáles son las carteras que están vigentes y cuáles han sido canceladas. Y en ese reporte también me bota, o me arroja, mejor dicho, una calificación que le denomina score, es lo que me denomina si la persona es una persona que es muy puntual en sus pagos o por motivos que ajenos a su voluntad no ha podido pagar las obligaciones. Ok. Doctor Felipe, tenemos otra pregunta y es, cuando hablaste de los actores que Sí, intervienen en el tema de Aviat Data, sí, la persona pregunta si una empresa autorizada para recolectar información podría ser los operadores móviles como Claro, Tigo, sí, sí, etcétera. sí, sí, sí. Y la Ellos, pregunta va más ellos están enfocada al autorizados. tema. La pregunta va enfocada, pues la que nos hace acá el participante, va más enfocada al tema de qué ocurre cuando estos operadores se equivocan y hacen reportes de deudas inexistentes a una persona natural. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer todas las reclamaciones respectivas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es hacer todas las reclamaciones respectivas? Yo puedo decirles y les tengo que demostrar, venga, yo nunca hice ese contrato con ustedes. ¿Ustedes por qué me están cobrando eso? ¿Sí? Si ya les han contestado y no les han puesto atención y les siguen suministrando esa información y le sigue afectando su vida crediticia, puede acudir a quién, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la que en esos casos es la responsable y la que puede velar por los derechos de la persona. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, en los bancos es la Superintendencia Financiera y en las cooperativas de ahorro y crédito, que no son financieras, sino de ahorro y crédito, oíganlo bien, es la Superintendencia de la Economía Solidaria, ¿sí? Que son los entes de control y supervisión de cada sector.
Ahí estaríamos hablando del sector real, sector financiero y el sector solidario. Doctor Felipe, otra pregunta que nos envían. Tiempos de permanencia y periodos de gracia que anunció, Uy, espera un momento. que anunció un... Ah, mira, aquí creo que hay otra Aquí pregunta. está. ¿Qué anunció? Ah, bueno, mira, aquí hay otra. Bueno, Ajá. termino esta pregunta. Tiempos de permanencia y periodos, periodos de gracia de un proyecto de ley que estaba anunciando el Partido Conservador con el senador David Sí, Barguella, se llama. sí, el proyecto era el que se llamaba de pagar y que ya una vez pagara saliera de una vez el reporte. ¿Qué quiere decir eso? Eso decía, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Perdón. La ley dice que el reporte va a estar va a estar reposando entre las centrales de riesgos el doble del tiempo de la mora que no sobrepase los 4 años. Por ejemplo, yo duré desde el pago. Entonces, por ejemplo, yo duré en mora de una obligación 6 meses y la pagué hoy, que estamos a 16 de abril del 2020. ¿Sí? Entonces va a durar el doble del tiempo que yo duré en la mora. Entonces, un año. ¿Sí? Ok, Eso es lo que dice la ley ahorita y no sobrepasa los 4 años. Bueno, ok. Tenemos otra preguntita entonces, y espérenme y es... termino. Espérenme y termino. Ah, bueno, perdón. Entonces, con relación a lo que decía la ley, esta que está en el proyecto de ley, era que si yo pagaba hoy, yo ya no tenía que estar reportado, o sea, que ya la obligación tenía que estar cancelada. Y eso es una cuestión muy buena, porque es que el reporte lo que hace es, a la persona después no le importa, entonces dice, pues yo ya totalmente estoy reportado, entonces yo para qué pago, ¿sí? Eso es lo que lleva y eso es lo que usted escucha en el común de las personas. Claro. Doctor Felipe, otra pregunta que tenemos acá por el interno del chat se refiere a si durante este periodo de emergencia sanitaria ese no reporte que está Anunciaron, enviando el gobierno tiene algún decreto que lo ampare. no lo he visto. Todavía no he visto el decreto porque los decretos están hablando de otras situaciones. Y además que la noticia es que no va a haber ¿cómo es que llama? El presidente no, no, no dio más periodo del estado de excepción. Ok, Entonces, no lo prolongó más. Entonces ahí sí quedamos un poco sujetos a las políticas que vayan a decir el gobierno, porque hasta lo que teníamos la noticia que nos iba a poder reportar desde el 28, pero ahí sí ya quedamos porque no sabemos cuánto va a ser el periodo, si va a ser este año, va a ser 6 meses. bueno, ahí yo lo De todas formas, cuando nosotros reprogramemos, eso sí, eso como en esa parte, como esto de todas formas es una cuestión, es una cuestión contractual. Si usted reprograma o le dan un periodo de gracia de 6 meses, pues no le pueden reportar la obligación en 6 meses. claro. O negativamente no le por o sea, si le dan 6 meses de gracia, ¿sí? La obligación queda congelada en el tiempo. Entonces el reporte no puede ser, el reporte tiene que ser durante esos 6 meses el mismo. Ok. Bueno, doctor Felipe, yo lo complementaría con una cosita adicional ya para finalizar, y es que pues en este Dígame. tema de los decretos, el gobierno los está anunciando, pues anuncia los borradores, anuncia la noticia Exacto. por medios de comunicación, pero los decretos sí se están tardando entre 15 días a 20 días, incluso a veces un mes. Entonces, pues puede que esta sea una situación en la que se encuentre el decreto del no reporte a centrales de riesgo. Exacto. Exacto, porque es que están sacando los decretos más. Tiene qué pena, me extraje con el aviso que salió en la pantalla. Eh, Está sacando lo que son cuestiones sumamente urgentes. Entonces, pues esto es urgente, pero no le han dado la primacía o la importancia que ha tenido y que tiene que tener. Porque obviamente las reclamaciones que se vienen ahorita y que se tienen que adelantar ante los, los,
los defensores de los consumidores financieros y los defensores del consumidor deben ser muy altas por estos reportes que se pueden generar. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Los invitamos a que se unan en nuestras redes sociales. Hace poco lanzamos un canal jurídico en YouTube. Lo pueden encontrar como Navarro Galeano Abogado. Todas estas charlas, webinar que vamos realizando, los vamos montando en el canal de YouTube para que los puedan ver con más calma, y cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan, nos pueden enviar correos electrónicos o nos pueden contactar por WhatsApp a los contactos o a los teléfonos que les enviamos en los correos electrónicos por medio del cual los contactamos. Muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos volvernos a ver lo más pronto posible y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias a todos por estos minutos que me pusieron atención. Cualquier cosa, estamos a sus servicios. Que necesiten cualquier tipo de asesoría tanto de este tipo, y estamos prestos para que no se les menoscabe y propender por la defensa de sus derechos como consumidores y consumidores financieros. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. La adicción. Ya, tengo un problema, pero con la adicción yo no hablo claro. Yo tengo que meterme en cursos de adicción, porque a veces ni entiendo yo lo que estoy diciendo.